¿Dónde están los muertos? La verdad olvidada en la Biblia. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha contemplado el misterio de la muerte con un temor reverente, con lágrimas en los ojos y preguntas en el alma. ¿Qué ocurre cuando cesa el último latido? ¿Dónde van aquellos que amamos y perdimos? ¿Hay conciencia tras el velo oscuro de la tumba? La Biblia, ese libro antiguo que ha cruzado los siglos con poder y esperanza, no guarda silencio ante estos interrogantes. Más bien, nos lleva de la mano a través de una verdad profunda y a veces inquietante. Imagina por un momento que la tierra se abre en una llanura olvidada de Judá. Un susurro se escapa del suelo, como un eco lejano que no proviene del viento ni de las raíces, sino de las almas que allí reposan. No es un mito, no es un cuento, es una realidad que las Escrituras describen con claridad, aunque muchos no se atreven a verla. La Biblia llama a ese lugar el Sheol, en hebreo, o Hades, en griego. No es el infierno de fuego ardiente que muchos imaginan, ni tampoco el cielo glorioso de ángeles y luz. Es un reino intermedio, una morada de sombras donde los muertos esperan. Allí descendió Jacob, lleno de dolor por la supuesta muerte de su hijo José. Allí clamaba Job, pidiendo que se le escondiera en el Seol, hasta que pasara la ira de Dios. Allí bajaron reyes, profetas y hasta los más justos, pues antes de Cristo nadie podía ascender al trono de Dios. El Seol no hacía distinción. Los buenos y los malos se reunían en su silencio. Pero ese silencio no es vacío. La Biblia da indicios, imágenes, escenas que estremecen. Como en la parábola del rico y Lázaro, donde Jesús revela algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del más allá. Que en el Hades hay conciencia, que hay memoria, que hay sufrimiento para algunos y consuelo para otros. El rico, atormentado en llamas, alza sus ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham, y ruega, sí, ruega por una gota de agua. ¿Es solo una parábola? ¿O una ventana que se abre por un instante a lo eterno? Esta es la historia que te contaré. Una historia tejida no de especulación, sino de revelación. Una historia donde los muertos no yacen olvidados, sino que aguardan. Donde los ecos de sus voces aún resuenan, si tan solo tienes el valor de escuchar. Porque lo que sucede después de la muerte no es el final, es apenas el inicio de algo mucho más vasto y eterno. Cuando el polvo del cuerpo se mezcla con la tierra, la mayoría cree que todo termina. Las lágrimas, las flores marchitas, los epitafios grabados en piedra, símbolos de un adiós definitivo. Pero la palabra de Dios nos revela otra dimensión, una que los ojos no ven, pero que existe con tanta certeza como el viento que no se toca, y sin embargo sopla. La Biblia nos muestra que el ser humano no es solo cuerpo. Somos espíritu, alma y carne. Cuando el cuerpo muere, el alma no desaparece. Se separa. Se desprende como la hoja que cae del árbol, llevada por una brisa que la conduce hacia un destino que no se ve, pero que ha sido preparado desde la eternidad. En el Antiguo Testamento, este lugar es descrito como el Seol, una región de tinieblas, silencio y espera. En ella, los patriarcas reposaban con sus antepasados. Y murió Abraham, y fue reunido con su pueblo. Génesis 25:8. ¿Acaso habla esto de una reunión consciente? La Biblia no dice que simplemente dejó de existir, sino que fue reunido. ¿Con quién? Con los que partieron antes que él. En Ezequiel 32, Dios describe el destino de los reinos caídos, y dice que sus reyes y soldados descendieron al Seol, yacerán con los muertos a espada. Y aún más estremecedor, declara que hay camas asignadas en ese lugar, como si cada alma tuviera un rincón asignado para su reposo o su tormento. No todos están en el mismo lugar. Jesús lo deja claro con la historia del hombre rico y Lázaro,
Lucas 16, 19 a 31. Ambos mueren, pero sus destinos son distintos. El pobre Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo. El rico, en cambio, se encuentra en tormento. Ambos están en el Hades, pero separados por un gran abismo que no puede ser cruzado. Esto nos dice que la muerte no borra la identidad, no elimina los recuerdos. El rico aún recuerda a sus hermanos vivos. Lázaro no habla, pero descansa en paz. Abraham responde, razona, enseña. Es un mundo espiritual, pero no irreal. Muchos piensan que el infierno está reservado para después del juicio final, y es cierto. Pero el Hades, esa región espiritual de espera, ya es una antesala de lo eterno. No es el cielo, no es aún el infierno final, pero es real, y está activo. En ese lugar, los muertos no duermen en el sentido de inconsciencia total. Algunos reposan, otros claman, otros esperan con temor. ¿Y tú, a dónde irías si hoy tu corazón dejara de latir? Porque, según la Escritura, todos los caminos del alma conducen a un destino. Y ese destino no comienza cuando suenan las trompetas del juicio, sino en el instante en que el aliento se escapa y los ojos se cierran para este mundo y se abren a otro. En la quietud de ese mundo invisible, donde el alma se desprende del cuerpo, las sombras no son vacías. Allí, según la revelación bíblica, los muertos recuerdan. No han perdido su conciencia, no han olvidado lo que fueron, ni siquiera han dejado de sentir. Jesús, que no hablaba por hablar ni inventaba parábolas sin propósito, nos mostró un cuadro impactante. Un hombre rico, que en vida se vestía de púrpura y lino fino, ahora se retuerce en tormento. Alza sus ojos. ¿Cómo puede alguien muerto levantar los ojos? Porque está consciente, porque siente, porque recuerda. Padre Abraham, clama, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta. Lucas 16, 27 a 28. Este hombre no solo tiene memoria, tiene preocupación, tiene remordimiento. Su alma no fue disuelta como el humo. Está viva, está en angustia. Pero, lo más terrible, no puede cambiar su destino. En contraste, Lázaro, el mendigo cubierto de llagas, ya no sufre. Ahora reposa en el seno de Abraham. Está en paz. No hay quejas en sus labios, no hay súplicas. Solo un silencio santo, el descanso que solo se concede a quienes en vida confiaron en Dios. Aquí surge una verdad que sacude el alma. En el mundo de los muertos no hay segundas oportunidades. Tampoco hay engaños. Allí no hay máscaras. Allí cada uno está donde corresponde. No por azar, no por suerte, sino por justicia divina. Aquellos que en la vida ignoraron a Dios, allí ya no pueden huir de Él. Y aquellos que caminaron con Él en fe, ahora son consolados. Los fariseos que escuchaban a Jesús se burlaban de esta enseñanza. Les parecía absurda. Pero Él, con autoridad celestial, les advertía. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16, 31. Hoy, la mayoría vive como si la muerte fuera solo un sueño profundo. Pero la Biblia afirma lo contrario. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. No hay reencarnación, no hay pausa, solo transición, de esta vida a una eternidad ya sellada. Y tú, lector de esta historia, ¿has pensado en lo que ocurrirá un minuto después de tu muerte? ¿Eres como Lázaro o como el rico? Porque en el reino invisible todos recuerdan, pero no todos descansan. Pero entonces, en el silencio de los siglos, algo inédito ocurrió. Algo que estremeció los cimientos del Seol. Un día, los muertos sintieron un estremecimiento en las profundidades. Las sombras se inquietaron. Las almas atormentadas y las que reposaban se sacudieron. Porque aquel que era la vida misma, descendió.
al reino de los muertos. La Escritura no lo oculta. El apóstol Pedro lo proclama con poder. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? Que tras su crucifixión, Jesús no simplemente descansó en la tumba. Su cuerpo yacía en el sepulcro, pero su espíritu descendió a lo profundo del Hades. Fue allí, en ese lugar de tinieblas y espera, donde el Hijo de Dios proclamó victoria. Algunos creen que su predicación fue un anuncio a los justos que habían muerto esperando la redención. Otros piensan que fue una declaración de juicio a los impíos. Pero una cosa es cierta, su presencia sacudió aquel reino subterráneo. Efesios 4:9 declara que Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y no lo hizo como prisionero, lo hizo como conquistador. Fue a liberar a los que, como Abraham, Moisés, David y tantos otros, habían muerto en la fe, aguardando la promesa de salvación. Jesús no fue vencido por la muerte, fue a buscar a los suyos. Imagina esa escena, las puertas espirituales del Hades temblando, las cadenas del pecado crujiendo y las sombras retrocediendo ante la luz del Salvador. El Rey había llegado. El León de Judá no solo venció en la cruz, también arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Y entonces ocurrió lo impensable. Mateo 27:52-53 relata que, al morir Jesús, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Sí, resucitaron, no como fantasmas, sino como testigos vivos. Caminaron por Jerusalén, fueron vistos, como si Dios gritara al mundo: «La muerte ya no reina». A partir de ese momento, todo cambió. Ya no era necesario que los justos esperaran en el seno de Abraham. El acceso al Padre fue abierto. Cristo, como primicia de los que resucitan, abrió el camino al verdadero paraíso. Desde entonces, para el creyente, morir es estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. 2 Corintios 5:8. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete. Ya no hay que descender a las sombras si se está en Cristo. Ahora se asciende a la luz. Pero, ¿qué hay de los que mueren sin Él? El Hades no ha cerrado sus puertas aún. Aunque Cristo abrió las puertas del cielo para los redimidos, la Biblia enseña con claridad que el Hades, ese reino de espera para los impíos, no ha sido clausurado. Al contrario, sigue activo, sigue recibiendo almas, sigue siendo un lugar de tormento y remordimiento, y su existencia es una advertencia permanente para los vivos. Apocalipsis 20:13 afirma algo estremecedor. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Escuchas eso? El Hades es una prisión temporal, una celda donde los condenados aguardan un juicio que será definitivo. No están dormidos, no están inconscientes, están esperando, con miedo, con certeza, sin esperanza. Y mientras esperan, el tiempo avanza. Afuera, el mundo vive como si la eternidad no existiera. Los hombres trabajan, ríen, sueñan y mueren. Pero debajo, en ese reino invisible, hay quienes lloran, gritan, claman por un segundo de oportunidad que nunca llegará. Jesús lo advirtió muchas veces. Habló de las tinieblas de afuera, donde habría llanto y crujir de dientes. Habló de un fuego que no se apaga, de gusanos que no mueren, de cárceles espirituales de las que no se puede salir. Habló no para aterrorizar, sino para despertar. Y hoy, mientras lees estas líneas, almas siguen descendiendo. Cada minuto, miles mueren en todo el mundo. ¿A dónde van? ¿Qué ven? ¿Qué sienten? Para quienes murieron sin la gracia de Dios, el viaje es oscuro, irreversible. El juicio aún no ha llegado, pero la sentencia ya pesa sobre ellos. ¿Te das cuenta?
La muerte no es el fin del alma, es solo el inicio de su verdadero destino. Pero hay una esperanza, una salida, un camino. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esta no es una promesa simbólica, es literal. Quienes mueren en Cristo no ven el Hades, son llevados directamente a su presencia. A partir de la resurrección, el alma redimida ya no necesita transitar por el valle de las sombras. Pablo lo declara con gozo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Ganancia, porque para el creyente la muerte no es una pérdida, sino una puerta a la gloria. Pero para el que vive sin Dios, sigue existiendo el Hades, sigue rugiendo como un león escondido, sigue reclamando a los suyos, y aún no ha soltado su presa. Porque hay un día marcado, un día que cambiará todo, el día del juicio final. El mundo vive como si el juicio no existiera, como si nunca tuviéramos que dar cuentas. Pero la Biblia proclama, con fuerza y sin ambigüedad, que ese día llegará. Un día terrible y glorioso a la vez. Terrible para los que rechazaron a Dios, glorioso para quienes le pertenecen. Juan, el apóstol, fue llevado en visión a ese instante decisivo y eterno. En Apocalipsis 20:11-12, escribió con palabras temblorosas: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí están todos, reyes y esclavos, ricos y pobres, famosos y anónimos. Nadie puede esconderse. El mar entrega a los que se ahogaron, la tierra abre sus tumbas. El Hades, como un monstruo obligado, vomita a los suyos. Todos comparecen, todos tiemblan. Y no hay lugar para excusas. Allí los secretos serán revelados, las intenciones del corazón expuestas. No importa si en vida se engañó al mundo. Ante el trono de Dios no hay disfraces. Los libros hablarán, pero también habrá otro libro, el más importante de todos, el libro de la vida. El versículo 15 sentencia lo siguiente: El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí ya no se menciona el Hades. ¿Por qué? Porque su función ha terminado. Era solo una prisión temporal. Ahora viene la condena eterna. El lago de fuego, el infierno definitivo, no es símbolo ni metáfora. Jesús lo describió como un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Pero donde también irán los que rechacen su salvación. Es el fin de la rebelión, el cierre de la historia, la justicia eterna. Sin embargo, para los que están inscritos en el libro de la vida, no hay temor. Ellos no serán lanzados al fuego. Serán recibidos en la nueva Jerusalén, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Porque la muerte, esa enemiga antigua, habrá sido destruida para siempre. Pero, ¿cómo saber si tu nombre está escrito allí? No se trata de obras humanas. No se logra con religión vacía. Solo hay una entrada: la fe en Jesucristo. Él dijo: El que cree en mí tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Tú puedes pasar de la muerte a la vida. Hoy, ahora, porque mientras respiras, aún tienes elección. Pero cuando cruces la frontera invisible, tu destino estará sellado para siempre. La muerte es una puerta que se abre hacia dos destinos eternos: el descanso glorioso o la condena perpetua. La Biblia es clara en mostrar que el alma no se pierde ni se desvanece. Sigue existiendo y experimentando la realidad elegida. Para quienes creen en Jesús, la muerte es apenas un paso hacia el descanso prometido. En Hebreos 4:9-10
se habla de un reposo santo, un lugar donde cesan las luchas, las preocupaciones, el dolor, un lugar donde la presencia de Dios llena todo y la paz es completa. Esta promesa no es un sueño o una ilusión, es una certeza fundamentada en la resurrección de Cristo, que venció la muerte y abrió el camino hacia la vida eterna. Pero para quienes rechazan a Dios, la muerte es el comienzo de un tormento sin fin. Jesús advirtió en múltiples ocasiones sobre el fuego eterno y la separación definitiva de la presencia del Padre. En Mateo 25:46 dijo: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La palabra eterno en ambos casos es la misma, implicando duración sin fin, sin oportunidad de cambio. Esto es lo que diferencia el Hades temporal de la condena eterna. El Hades es como una sala de espera, mientras que el lago de fuego es el destino final para quienes desprecian la misericordia de Dios. Imagina la eternidad como un río que nunca se detiene, donde cada alma navega hacia un destino irreversible. Para unos es hacia la luz, hacia la comunión con Dios, hacia un hogar preparado con amor. Para otros es hacia las tinieblas, hacia el aislamiento absoluto y el sufrimiento consciente. Pero hay un detalle crucial que muchos no conocen o prefieren ignorar. La Biblia enseña que esa decisión no es casual ni impuesta. Es el resultado de la libertad dada al hombre para elegir. Dios no desea que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo, para que ninguno tenga que conocer esa condena. La invitación es clara. Arrepiéntete, cree, confía y recibe la vida que solo Él ofrece. Porque al final, la muerte no es un misterio insondable. Es el umbral que divide dos eternidades. ¿Y tú? ¿Estás listo para cruzar esa puerta? ¿Sabes qué encontrarás del otro lado? Hoy, más que nunca, el mundo necesita escuchar la verdad sobre la muerte y lo que viene después, no para temer, sino para prepararse, para despertar del sueño engañoso de que la vida termina con el último aliento. La Biblia nos invita a mirar más allá de lo visible, a contemplar la eternidad con ojos de fe, porque la muerte, aunque poderosa, no es la última palabra. La última palabra la tiene Jesús, que resucitó y prometió que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. En Juan 14:2-3, Jesús dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Estas palabras son un faro en la oscuridad, una promesa segura de que el dolor, la separación y la soledad no son eternos para quienes le siguen. Además, el Apocalipsis revela que la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, descenderá a la tierra renovada, y allí no habrá más muerte ni tristeza. Allí, Dios enjugará toda lágrima, y la luz de su gloria iluminará para siempre. Pero esta esperanza no es automática. No basta desearla ni imaginarla. Es necesario aceptar la invitación de Dios, arrepentirse y poner la confianza en Cristo como Señor y Salvador. Es la llave que abre las puertas del cielo y cierra las del Hades para siempre. Al contemplar la realidad de la muerte y el destino del alma, no se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría y esperanza, porque la muerte es solo un paso, una transición hacia un destino eterno que depende de la elección que hagamos hoy. Así que, si alguna vez has sentido la curiosidad o el temor sobre qué sucede con los muertos, recuerda que la Biblia tiene la respuesta. Los muertos existen, son conscientes, y su destino está determinado por su relación con Dios. Pero hay una esperanza viva que trasciende la muerte. No estás condenado a la oscuridad. Puedes elegir la luz. ¿Quieres vivir con esa certeza? ¿Quieres estar preparado para el día en que cruces la frontera invisible? La decisión está en tus manos.